El ruido. Y no es una exageración. Hay estudios bastante recientes que dicen que vivir con ruido constante puede afectar la salud de nuestro cuerpo mucho más de lo que pensamos. Así que en este video vamos a profundizar en un problema que todos vivimos todo el tiempo, pero que casi no se menciona. Hoy hablamos del ruido en la ciudad. A ver, empecemos por el principio. ¿De qué ruido hablamos específicamente acá? Cuando hablo de ruido en la ciudad, me refiero específicamente al que producen los autos, las bocinas de los autos, las obras de construcción y la gente. Así lo dice este artículo de la revista Springer Nature, que dice que la exposición constante al ruido está directamente relacionada con el aumento del estrés, problemas de sueño y hasta enfermedades cardiovasculares. Sí, hay gente que literalmente se le acelera el corazón cada vez que escucha un ruido fuerte de la ciudad. Y es que la contaminación sonora es uno de los problemas más ignorados de la sociedad, y es justamente eso lo que lo hace más peligroso. Pero está, y según la ciencia no se trata solo de una molestia, es un problema de salud pública. Cuando pensamos en el ruido en la ciudad se nos viene a la cabeza uno en específico: el tránsito. Díganme si viendo esta imagen no se escuchan los bocinazos, los gritos de los choferes quejándose de que no avanzan, la publicidad de la radio que justo suena en ese momento en el que el auto está parado. Y es que sí, los estudios más recientes indican que los autos, las motos, los colectivos y los camiones son los principales generadores de la contaminación sonora en las ciudades más grandes del mundo. Si estamos expuestos a esto durante un tiempo prolongado, nos provoca estrés crónico, ansiedad y malestar psicológico, que en el día a día esto se traduce en mayor irritabilidad, sensación de saturación mental, menor tolerancia a los estímulos, alteraciones del sueño. Entre el 5 y el 15% de la población sufre alteraciones del sueño provocados por el ruido de la ciudad, mayor vulnerabilidad emocional, y la lista sigue y sigue. Un estudio de la revista Nature dice que los niveles en algunas ciudades pueden alcanzar hasta los 90 decibeles. Para que te des una idea, lo recomendable para vivir de una forma saludable es de 55 decibeles. Es una diferencia enorme. A mí este tema me toca en particular porque yo tengo un oído muy sensible. Hace un par de años empecé a usar tapones para los oídos para dormir porque me di cuenta que esa era la única forma en la que realmente podía descansar. Si les cuesta dormir por ruido, se los recomiendo un montón. Y es algo en lo que vengo pensando desde hace mucho tiempo, por eso justamente me decidí a hablar de ese tema en este video. Yo tengo el oído sensible. Ahora veamos cómo le afecta esto a una persona con una sensibilidad auditiva mucho mayor que la mía. Los estudios más recientes dicen que algunas personas con TEA tienen una tolerancia de hasta 40 decibeles. Recordemos que para una persona promedio el nivel es de 55. Imagínate que todos los días salgas a la calle y el ruido del tránsito, las sirenas de las ambulancias o pasar cerca de un recital al aire libre te provoque la sensación de que perdés el control entero de tu cuerpo. Así es como se sienten las personas con TEA. Algo interesante es que el ruido no se distribuye al azar por el aire, sigue patrones que tienen que ver con la forma de la ciudad. Los científicos hacen algo llamado mapa de ruido en 2D, que es básicamente un plano de los lugares más transitados como las avenidas, como la avenida 9 de Julio, y las zonas verdes como los parques, pero sin la profundidad de los edificios. Un plano. En base a esto se sabe que las zonas más ruidosas de la ciudad suelen ser las avenidas. Que los que vivan enfrente de una avenida me van a entender muy bien. Que de hecho tenemos un mapa de ruido actualizado acá en la ciudad de Buenos Aires. Les dejo el link acá abajo para que vayan a chusmear cuando termine el video. Lo interesante es que el ruido se expande desde la avenida hacia otras zonas del barrio más lejanas, o sea que lo terminás sufriendo igual si vivís lejos de la avenida. Y lo más loco de esto es que dos personas pueden estar expuestas al mismo ruido y sentirlo de forma diferente. La percepción del ruido en la ciudad. No todo depende del volumen o de los decibeles, también tiene que ver con el contexto. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, una ciudad enorme, hicieron un estudio, analizaron un montón de datos y descubrieron que en las calles que tenían mayor cantidad de árboles se generaron menos quejas por ruido que en las calles que tenían menos cantidad de árboles, incluso cuando los niveles eran similares. Esto pasa porque el cerebro interpreta el entorno y reacciona a eso. No es casualidad que nosotros, los que vivimos en una ciudad grande, y aclaro que este video va a estar muy enfocado a las personas que viven en una ciudad muy grande, cada vez que vamos al campo, por ejemplo, sentimos una paz enorme, porque según la ciencia, un lugar verde se siente más tranquilo, por así decirlo, mientras que un lugar gris, de cemento y plano, el cerebro lo suele percibir como más agresivo. Y esto es muy revelador porque significa que reducir el ruido no es solamente bajar el volumen, tiene que ver con el diseño de los espacios. Y esto nos lleva a una pregunta muy importante: ¿cómo influye la forma de la ciudad?
La altura de los edificios, la distancia que hay entre las calles y la cantidad de gente que vive ahí tiene mucho que ver con el ruido, porque hay que recordar que el sonido rebota, se canaliza y se distribuye. Yo vivo en una zona con edificios altos y las calles se sienten súper angostas. Puedo ver desde acá básicamente qué está cocinando mi vecino. Y a mí me pasa algo, y es que por mi calle dobla un colectivo. Y acá en Argentina, por lo menos, los colectivos, el transporte público, funcionan con un sistema de aire que liberan el aire y que se acumula cuando frenan y hacen un ruido como este, por ejemplo. Y es tan fuerte que mi gatita, que duerme en la ventana, pega un salto cada vez que pasa el colectivo y hace eso. Y no es exagerado. Realmente se escucha muy fuerte porque el sonido rebota entre los dos edificios y se arma como una especie de eco que queda sonando por un buen tiempo. En cambio, en las avenidas el sonido se dispersa y se siente un poco menos. De esto podemos sacar dos conclusiones. Una es que al ruido no lo podemos eliminar, porque sería básicamente frenar el mundo, como pasó en la pandemia, que ahí sí bajaron los decibeles como nunca, y esa sería la única forma en la que el tránsito no contamine de ninguna forma. Y la segunda es que esto tiene más que ver con un rediseño de la ciudad que con otra cosa. Como les decía en mi caso, por ejemplo, los edificios son altos, las calles son angostas y los árboles que hay en mi calle no son suficientes como para hacer algo con el sonido. En definitiva, está difícil que la cosa cambie. En teoría hay tres cosas que se pueden hacer desde los gobiernos y por eso digo que la cosa está difícil. Pero una de esas cosas son los espacios verdes. Poner puntualmente más vegetación y de una manera más estratégica en las calles, que sea visible y que sea abundante, y no concentrar todo solamente en los parques, que como dijimos no solamente son estéticos, sino también cumple una función muy importante cuando se trata de reducir el impacto del ruido. Otra sería redireccionar el tránsito en la ciudad de una forma más equitativa, porque al fin y al cabo las avenidas grandes terminan siendo una masa de autos, colectivos y motos en hora pico, y es eso, como ya lo vimos, el principal problema cuando se habla de este tema. Y lo tercero es el uso de la tecnología. Existen hoy en día sensores inteligentes que monitorean el nivel de ruido y hacen un seguimiento para detectar cuáles son las zonas y el horario de mayor impacto. Pero como les dije, estas tres cosas están directamente en manos del gobierno y muchas veces no nos damos cuenta, pero la ciudad la conformamos entre todos, más allá de que vivas en un departamento, que vivas en una casa, y también está en nuestras manos el pensar en cómo poner un granito de arena y ser conscientes cada vez que generemos cosas como estas. Ver en la medida de lo posible si podemos reemplazar al menos de vez en cuando el auto por la bici, los parlantes por los auriculares, desactivar las bocinas para siempre. Algo que sí está pasando, por lo menos acá en Buenos Aires, es que se están tratando de reemplazar los colectivos tradicionales por unidades eléctricas, que eso sí va a reducir un montón el ruido que hay en el ambiente de la ciudad. Y espero de verdad que el resto del país y el mundo se contagien de esta iniciativa. Como ya lo vimos, la contaminación sonora no es solamente una molestia, es un problema que afecta tanto a la salud física como a la salud emocional de todos nosotros. Bueno, como siempre, agradecerles el haberse quedado hasta acá conmigo y cuéntenme ustedes en los comentarios qué les parece este tema, si viven cerca de una avenida, si viven lejos, si notaban este ruido, si ya se acostumbraron y les da igual. Si hay alguna mamá o papá con un hijo con TEA, también me gustaría conocer su experiencia. Bueno, no se olviden de dejarme un me gusta. Si quieren colaborar con el canal, pueden invitarme un cafecito, acá abajo va a estar el link. Hacer estos videos implica mucho tiempo y trabajo de investigación y edición, pero como siempre les digo, ya con estar viendo ahí para mí es un montón de apoyo y se agradece un montón. Que tengan bonita semana. Nos vemos la semana que viene. Chao.